Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 16. Este quizás es el versículo más corto del libro de Santiago. Y es un versículo que pudiéramos haberlo estudiado en conjunto con el texto siguiente o con el anterior, pero, pues como es tan corto, uno diría no tenemos mucho que sacarle. Sí, ¿qué vitamina le sacamos a ese versículo? Si es tan cortito. Dice solamente, amados hermanos míos, no erréis. Y ahí ya se acabó. Están despedidos. Pero esos versículos cortos a veces conservan o esconden unas verdades profundas que a simple vista no las podemos identificar y que requiere también tomar el tiempo para escudriñar esos textos. Una frase corta o una expresión corta no significa que carezca de sentido o de propósito. A veces una frase corta está llena de sentido y de mensaje, pero nosotros vamos tan apurados, ¿cierto?, que no nos damos cuenta. Sí, cuando uno va, por ejemplo, en un viaje, a veces uno quisiera ir bien despacio para poder apreciar los paisajes, los lugares, tomar fotos, parar en cualquier estación que uno quisiera detenerse, pero a veces uno dice, voy tan apurado, que uno simplemente ve así por la ventana, por el vidrio, a gran velocidad los paisajes y uno no logra apreciar el viaje. Es decir, uno viajó pero no apreció el viaje. Uno llegó a su destino y no logró disfrutar la belleza y la grandeza de todos los lugares por donde uno pasó. Y a veces a uno le dicen, ¿cómo le pareció el viaje? No, pues, bien, pero no aprecié nada, porque íbamos con mucho afán, y así nos pasa el día a día. En esta gran ciudad, ¿cuántas veces ustedes levantan su mirada y ven el cielo, el sol, el firmamento, los atardeceres que hay aquí en esta ciudad, a veces muy bonitos? No tenemos tiempo, ¿cierto? Porque estamos en una maratón, en una carrera a veces sin sentido, a veces sin propósito, y eso no nos permite apreciar la belleza de la vida y la belleza de la grandeza de Dios en nosotros. Entonces este texto es un texto muy corto que pudiéramos simplemente saltar y darlo por leído, pero no lo vamos a hacer. Nos vamos a concentrar en esta mañana a estudiar ese texto que dice, amados hermanos míos, no erréis. Es una instrucción corta, categórica, enfática, es como una especie de alarma para que nosotros seamos advertidos. Es como cuando suena la alarma y uno dice, algo está pasando. ¿Sí? Uno deja el carro afuera y si suena la alarma, ¿uno qué hace? Corra porque algo pasó. O suena la alarma del negocio o de la casa. Uno dice, algo está pasando, se están entrando los ladrones, dejé la puerta abierta, algo pasó, corro y miro. Esta es una alarma. Tomémoslo como una alarma que se está disparando y Dios nos está diciendo, hermanito, se activó la alarma. ¿Sí? No se equivoque, esté presente, esté despierto, tome atención y no pase por alto la señal, porque cuando la alarma suena y uno no revisa la puerta o no revisa el carro, cuando baje a revisar, ¿qué puede encontrar? El carro ya se lo llevaron o que lo desvalijaron o que se entraron los ladrones y yo sí escuché, pero me dio pereza. Yo sí escuché la alarma, pero preferí no revisar. ¿Sí? Esas alarmas que uno encuentra en la vida, en los vehículos, en las máquinas, cuando la alarma, el bombillo se enciende, el piloto se enciende, hay que atender, porque puede salvarle la vida a uno o salvarle la vida a otros. Esta es una alarma. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dispara la alarma y nos dice, no erréis, que básicamente pudiera ser, no se engañe, que es otra traducción de este texto de no errar. Cuando uno piensa en no errar, piensa en no equivocarse, ¿cierto? No se equivoque. Pero básicamente lo que está diciendo aquí es no se engañe. ¿Alguna vez a ustedes los han engañado? ¿Alguien los engañó? Con un dulcecito, con una promesa, con algo los engañó a ustedes, después dijeron, qué rabia, me engañó, esa persona me engañó. Si esa persona se aprovechó de mí, me indigno, me molesto, me incomodo mucho, estoy muy molesto con esa persona porque me engañó. ¿Les ha pasado?
con un negocio, con una palabra, con una promesa, con una relación, y nos han defraudado y nos hemos molestado mucho. Y a veces esa molestia nos dura y tenemos razón para molestarnos. Fuimos víctimas de engaño. Pero la otra pregunta es, ¿alguna vez usted se ha engañado? Y cuando usted se engaña, ¿se indigna igual? ¿O usted qué dice? Bueno, pues yo creí que eso era bueno. ¿Sí? Me engañé, pero bueno, pues eso fue lo que yo elegí o fue lo que escogí. Es muy interesante porque aquí lo que está diciendo Santiago es, uno puede ser víctima de engaño, que otro lo engañe y tiene la culpa el que lo engaña porque uno fue usado o seducido. Pero aquí lo que está diciendo, el problema es que usted se engaña a sí mismo, que eso sí es peor y eso es grave, porque cuando uno se engaña, pues uno realmente justifica su propio engaño y uno termina convenciéndose de su propio engaño y defendiendo su propio engaño como una verdad. Incluso hay personas que viven engañadas toda la vida y engañándose siempre y justificando su engaño. El engaño es una especie de mentira, pero cuando yo le digo una mentira a otro, soy consciente que le estoy diciendo una mentira. Pero cuando yo me digo mentiras a mí mismo, yo eso lo tomo como una verdad y no como una mentira. Yo no estoy diciendo me estoy mintiendo, sino eso que me estoy diciendo no es cierto, pero para mí es una verdad. Y lo defiendo y lo justifico. Y ese es un tema muy importante que Santiago nos va a poner sobre la mesa. Y es, si otros los engañan, culpa de ellos. Pero si usted se engaña, es culpa suya. ¿Por qué se engaña? ¿Por qué usted se puede engañar? Recuerden que todo el contexto del capítulo primero es las pruebas y las tentaciones. Y en ese contexto Santiago nos va a decir que hay un alto riesgo de engaño por las circunstancias y cómo nosotros las enfrentamos y cómo las manejamos. Entonces notemos eso. Recuerden que Santiago ya nos dijo, el origen o el punto de partida del pecado no es la consumación del pecado, sino el deseo del pecado o el deseo desordenado o desbordado. Y la otra pregunta que les quiero hacer es, cuando ustedes están en esa situación, ¿cuándo se comienzan a preocupar? ¿Cuando tienen un deseo pecaminoso o cuando cometen ese deseo pecaminoso? ¿Cuándo es que normalmente nosotros como que nos despabilamos y decimos, algo está pasando? Cuando caemos en el hoyo, ¿cierto? Cuando tenemos la consecuencia, cuando cometemos el delito o la infracción, ahí nos preocupamos. Pero ¿cuándo nos debiéramos haber preocupado? Desde el primer momento que nos llegó o nos sorprendió o nos invadió un deseo pecaminoso, ahí era donde teníamos que alertarnos, porque ahí sonó la alarma, ahí se disparó la alarma, diciendo, ese pensamiento no tiene cabida, no lo debo albergar, no lo debo alimentar, tengo que confesarlo y apartarme. Pero nosotros ¿qué decimos? Pero es que es un pensamiento, no ha pasado nada, pero es un deseo, no lo he ejecutado. ¿Sí? Es simplemente un deseo y un deseo y un deseo hasta que caemos, y cuando caemos decimos, ¿y ahora quién podrá socorrernos? Bueno, pudiéramos haberlo evitado antes. Y todo eso en ese contexto es que nos va a decir Santiago, no nos engañemos. El autoengaño es una trampa. Recuerden que dijimos que la tentación es una trampa, que es como cuando se le pone una carnada a un pez en un anzuelo y el pececito pica el anzuelo y cae en la trampa. Pero Santiago con este texto nos va a decir que la trampa nosotros nos la ponemos a nosotros mismos. Nosotros siempre pensamos que otros nos ponen cascaritas y que otros nos ponen trampas y que nosotros somos víctimas de Satanás, del ambiente, de los padres, del Estado, de cualquier otro somos víctimas, pero no que somos responsables. Pero Santiago nos va a decir, no, usted mismo se engaña, usted mismo se pone trampa, usted mismo se pone la carnada y usted mismo cae allí, y como no quiere aceptar que se equivocó, entonces justifica. Y tenemos muchos ejemplos para eso. Entonces el tema es no se engañen, porque yo puedo ser víctima de mí mismo y sería totalmente responsable de autoengaño. El autoengaño son las mentiras que yo me creo para justificar mis acciones.
para justificar frustraciones, para justificar deseos, para justificar prácticas. Entonces miren hoy en día cómo el ser humano y la sociedad se justifica y se ve bien, ¿cierto? Entonces la mamá grita todo el tiempo y ella es justificada porque es que ella sufre de neurosis. Ella es neurótica, entonces pues que siga gritando porque pues es que eso le hace bien. El otro es totalmente inconstante o ambivalente, pero es que él sufre bipolaridad. Entonces ni modo. El niño se porta mal, pero es que él viene de un hogar disfuncional. ¿Sí? El otro tiene un síndrome, el otro tiene un trastorno, el otro está deprimido, el otro está ansioso, el otro está... Y uno dice entonces, o sea, todas esas justificaciones nosotros las hemos validado en esta sociedad. Entonces no, hable pasito porque él se incomoda, porque es que él es depresivo. No diga eso, no le llame la atención porque es que él es bipolar. No le diga esto porque él sufre de frustración. Y todos terminamos siendo víctimas de situaciones pecaminosas que la justificamos y nos autoengañamos. Porque entonces